Entro para aclarar términos y aclararnos con los oyentes. Nosotros somos filósofos. Nuestra educación es licenciados en filosofía y letras y literatura. Esa ha sido nuestra carrera. De hecho, celebramos hoy que nuestro amigo Juan Serrano se acaba de doctorar en filosofía en Toronto. O sea, estamos hablando con un doctor. Y que iba el chiste de Carolina Sani, el chiste de la semana, que en las redes sociales quedó como una pedante cuando corrigió a una chica diciéndole que ella no era señora, sino doctora. Nosotros hoy tenemos a un doctor en filosofía, el único de los tres que es doctor en filosofía. Aprovechemos para hacer una pregunta, porque los términos, queridos oyentes, los usamos de la forma que lo aprendemos eh, en la calle y en la televisión. Y por ejemplo, el término moderno se usa como se usa el término calzoncillo. Acá hay en YouTube, hay muchos que hablan que la universidad moderna, que es que la mujer moderna es así, que es que el hombre moderno fue del siglo XIX, del siglo XVIII. ¿Por qué decimos nosotros que se trata exactamente de la posmodernidad? Precisamente porque hay una filosofía detrás que viene, como bien ha hablado Gustavo en otros programas de Derrida, también podemos hablar de Foucault, podemos hablar de Guattari, de Deleuze, de los pensamientos. Ustedes ahora han dicho, y me acuerdo del programa que hicimos con Perea, que nos decía que Hugo Chávez le dijo un día que el problema en el futuro en Estados Unidos iba a ser que las minorías iban a tener demasiado poder, tanto que iba a ir en contra de las mayorías. Y parece, compañeros, que la posmodernidad en la universidad ha hecho esto con la ciencia. El chamanismo se pone al mismo nivel, como decía Juan Diego, de, de la lógica o de la física, ¿cierto? Y bueno, hay universidades como en la que yo estudié en Buenos Aires, donde estas teorías de las tierras bajas son tan importantes como la teoría queer, y finalmente la lógica y la ética terminan siendo commodities de las facultades, terminan siendo algo igual o menor que hablar de chamanismo. Y no se puede hablar de superioridad, ¿cierto? De superioridad epistemológica y esto incluso voy a hacer alusión. Juan, pero perdón, y a- ya me salgo, es para que nos resuélvanos la duda de qué es posmodernidad y por qué hablamos, a qué nos referimos cuando nos referimos de posmoderno. Muchas gracias, doctor. Bueno, obviamente no es mi área de especialidad, pero voy a tratar de dar una respuesta. Eh, es una reacción precisamente a la tendencia a la racionalidad de la modernidad, ¿cierto? Lo que siguió a la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, ¿cierto? Recordemos todo lo que pasó en esta época, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, ¿cierto? El nacimiento de la ciencia moderna, que ha sido pues uno de mis periodos en el que he concentrado como más interés. Eh, Todas estas ideas que vienen de esa revolución científica son tomadas por los llamados modernos como modelos para mejorar la sociedad, ¿cierto? La humanidad. Francis Bacon, ¿cierto? Recordemos todo lo que pasó en ese periodo. Y la posmodernidad sería una reacción ante eso, ¿cierto? Pero ¿cómo así? ¿Por qué vamos a decir que la ciencia entonces es la única que tiene la verdad o que tiene un monopolio sobre los otros saberes? ¿Por qué? O sea, ¿con qué derecho vamos a decir eso? Es una reacción ante eso, pero es una reacción que no tiene argumentos, me parece. O sea, ¿qué más argumentos que los avances mismos de la ciencia, ¿cierto? Si no fuera por Newton, ¿dónde estaríamos? Si no fuera por las revoluciones científicas posteriores, ¿cierto? La física cuántica, la relatividad, ¿dónde estaríamos? Que han permitido además todos los desarrollos tecnológicos modernos. Entonces, estas personas que no sé, que comentan defendiendo el posmodernismo por un iPhone o por un computador, ignoran que esos dispositivos han sido posibles gracias a estas teorías científicas. Entonces es absurdo, es absurdo. Es más, iba a hacer una alusión, ¿cierto? A la defensa misma de tesis que fue esta semana, entonces tengo eso fresco. Y es que tiene uno que andar con cautela incluso
con los historiadores profesionales de la ciencia de hablar de términos como revolución científica o método científico. No, 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 hay que ser muy cauto porque eso implica que la ciencia tiene una superioridad, ¿cierto? Pero entonces no, o sea, es como que uno tiene que ser excesivamente cauto con eso, pero precisamente uno está argumentando, en el caso mío, por ejemplo, el tema era por qué la astrología dejó de ser parte de la ciencia. Entonces, ¿cómo no se van a hacer ahí consideraciones metodológicas de por qué se decidió que era mejor la astronomía que la astrología, por ejemplo? O sea, estamos tratando de entender algo históricamente, pero no podemos hacer ese tipo de juicios. Y esos juicios no son solamente hechos a posteriori, como piensan algunos historiadores, sino que fueron hechos en esa misma época. En el siglo XVIII se decidió que era mejor eh, sacar a la astrología de la ciencia. Y así fue, ¿cierto? Es un hecho. Pero uno ve como esa reticencia de los historiadores a, a darle como cierta superioridad al discurso científico, que para uno es claro, para uno es totalmente claro. Sí. Y yo te iba a decir algo también, el problema que tienen los académicos es, o la crítica es que lo que estás diciendo, por ejemplo, Juan, ahí es totalmente eurocéntrico, ¿sí? Ah, claro. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. También. Por ejemplo, Machista. nosotros... Ah, bueno, y también el género. Machista pero tenemos que partir de un hecho, ¿cierto? La mayor parte de la historia de la ciencia, con lo fascinante que es y todo, no estuvo presente la mujer, pero pues sí, desafortunadamente, pero ¿qué vamos a hacer? Es que la historia es estudiar los hechos. Sí, esa es otra discusión bueno, muy interesante. Yo, en el área de historia del arte, imagínate, esa discusión es todavía más... más cargada. Y podemos hablar de eso porque quiero despejar lo de modernidad y posmodernidad. Digamos que obviamente es muy difícil entrar a definir esos términos, pero desde luego la palabra moderno pues tiene dos acepciones, una con minúscula y otra con mayúscula, ¿verdad? Moderno es todo lo nuevo, con minúscula, el adjetivo de todo lo nuevo, mientras que la modernidad con mayúscula es un periodo histórico, se considera más o menos un periodo histórico, así como cuando hablamos del renacimiento, pues renacimiento es volver a nacer, tiene esa acepción, pero también tiene la referencia a una época específica. Entonces eso es la modernidad, que como tú la encuadraste muy bien ahí, como desde, qué sé yo, se pueden discutir mucho de Descartes hasta Newton, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que se considera moderno y hay unas características de la modernidad. En términos generales, lo que se tiene como concepto general es que a finales del siglo XIX, con la aparición de los que llamaban los maestros de la sospecha, ¿cierto? Es decir, Freud, Einstein y Marx, paréntesis, todos judíos además, los fundamentos, las bases de la modernidad, la idea del conocimiento positivo, ¿no? La idea del conocimiento que se podía probar, que se podía demostrar y que solamente íbamos a considerar verdad, o sea, la epistemología, ¿no? El conocimiento que vamos a considerar verdadero es solo aquel que se pueda demostrar, ¿cierto? Esa es como una idea central de la modernidad, ¿cierto? El positivismo. Cuando aparece... Eso es anatema total en la historia de la ciencia. Y hay cosas que suenan positivistas, no sé, digamos incluso en mi tesis, ¿cierto? Uy, cuidado con el positivismo. Sí, sí porque son muy prevenidos con eso. Claro, hoy es muy problemático ese asunto porque... Pero es claro, o sea, no sé incluso por qué esta idea de asociar, por ejemplo, a la cuántica o a la relatividad con el relativismo. No bueno, tiene nada que ver. Y eso es otra discusión muy complicada, ¿no? Lo que en realidad pasa es que, bueno, esto es muy abreviado y muy grosso modo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pues el mundo ya no es el mismo y el marxismo, digamos, toma un segundo aire, empieza a penetrar en las universidades francesas sobre todo, ¿verdad? Personajes como Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre. Claro. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Que el existencialismo.
Sí, El sí, claro. existencialismo que está muy salpicado, pues, más que salpicado de marxismo, ¿verdad? Y de Sí. las luchas sociales de los años 50 y 60, sobre todo la lucha de los derechos civiles aquí en Estados Unidos, la segunda ola del feminismo, eh, autores, y también ocurre algo que es muy, muy, muy importante para este contexto corto, es muchos pensadores judíos tuvieron que huir de Europa y las universidades gringas fueron las que los acogieron. Entre ellos, digamos, personas como Marcuse, como Horkheimer, toda esa escuela de Frankfurt. Adorno. Adorno, Sí. claro, que son autores que todos nosotros en filosofía y letras, sobre todo relacionados con el arte y con la literatura, teníamos que leer. Intentar leer sin éxito. Sí, Sí. intentamos leer sin éxito. Personas como Derrida, que es incomprensible, pero tiene un influjo grandísimo, o Silvio mencionó a Deleuze. Pero más incomprensible, mejor, más profundo. ¿Tú recuerdas cuando éramos estudiantes ya hace 20 años, el gran influjo que tenía Foucault cuando estábamos en la universidad? Lo teníamos que leer casi que en todas las clases, ¿verdad? Y eso... La facultad, claro, la facultad. Sí, pero lo que estamos viviendo ahora, ya para traerlo al presente, y esto no es que yo me lo haya sacado de las axilas, sino que es lo que los intelectuales aquí gringos están, digamos, conversando, y es que todas esas teorías empiezan a evolucionar desde los 60s. Cuando llegan a los 90s ya se le añade el asunto del género, la teoría queer, ¿cierto? Personajes como Judith Butler. Sí. Cada vez empeora más, claro, sigue, ¿cierto? O sea, se conquistan las luchas políticas, ¿cierto? La igualdad, los derechos de las minorías en Estados Unidos, se pasan las leyes contra la discriminación, lo mismo en el caso de las mujeres, pero la lucha continúa, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente frente? Bueno, por ejemplo, el frente de la lucha de género, la teoría queer, Judith Butler, por ejemplo, que empieza a proponer la idea de que el sexo y el género son diferentes, y que el género es como un performance. Y bueno, la excesiva importancia que se le ha dado a todo. Y la excesiva importancia, ya sabemos cómo estamos hoy en día con ese asunto. El otro lado, el que hablamos de la interseccionalidad, que tiene que ver con que cada persona, digamos, es oprimida dependiendo de diferentes características. Por ejemplo, si tú eres una mujer negra y homosexual, pues tú estás más abajo en la escala de... puede victimizar doblemente. Eso es otra característica de la victimización. La victimización. Sí. Eso, sí, es una característica muy, muy, muy palpable de lo que está ocurriendo en las universidades, ¿cierto? Se han dedicado a... y ese es un punto que ya dejemos de hablar de eso, de la modernidad y la posmodernidad, que algo que caracteriza el problema y la enfermedad que tiene la universidad hoy en día, y es que, como tú dijiste, el objetivo de la universidad, pues en tu concepto dijiste, era búsqueda de la verdad. Bueno, sí. Yo diría que el objetivo de la universidad es enseñar a los estudiantes a leer y a leer críticamente, ¿no? A pensar críticamente, sí, claro, a no tragar entero, entre otras cosas, todo eso que está pasando ahora, ¿cierto? Porque es que es muy curioso, esta gente cree que está siendo muy crítica, no, ellos se han ideologizado y se han vuelto dogmáticos también. Y el objetivo de la universidad se convirtió, por todo esto que hemos estado hablando durante muchas décadas, esta enfermedad ha hecho pústula ahora, y lo que se ha convertido en la universidad es el objetivo de la universidad se ha convertido en la justicia social. Ese es el objetivo ahora, ¿cierto? Y ese no es el punto para nada de la universidad. No, no. Pienso yo. Claro, es un objetivo muy loable y muy importante para la sociedad, sin duda que sí, pero no es el trabajo. La universidad no es el lugar exacto para hacer eso. La universidad no es el lugar para hacer eso. Y tú ves que los profesores, esto yo lo veo, digamos, todos los días en Twitter y en Facebook, conocidos nuestros, algunos de ellos amigos, ¿cierto? Que uno sabe que son profesores universitarios y que no tienen ningún reparo, ningún rubor en ser totalmente políticos y mostrar su inclinación política. Ahora con el asunto, con la guerra horrible en la Franja de Gaza, tú los ves, ¿no? Desplegando su virtud,
¿cierto? Miren cómo yo estoy del lado correcto de la historia, ¿sí? Miren cómo yo defiendo los derechos de las minorías, miren cómo yo defiendo los derechos de X o Y grupo, ¿no? Y en esa lucha por la justicia social se vuelve tan importante, tan esencial para su propia identidad como académicos, que están dispuestos a, digamos, a soslayar o dejar de lado otros principios como, sí, digamos, Que además es paradójico, porque esa presunción de superioridad moral respecto a la posición contraria es directamente incompatible con el relativismo moral y cultural, ¿cierto? O sea, están tomando una posición demasiado clara y están pensando que esa es la posición correcta y que todas las otras son incorrectas e inferiores, pero por otra parte hay que poner todo en el mismo nivel, ¿cierto? Hay que respetar todas las culturas, hay que respetar todos los discursos. eh, entonces eso no es compatible. claro, los ataques ad hominem que, digamos, a nosotros nos enseñaron que eran de baja categoría, ¿cierto? Que no eran de altura intelectual. ¿Cierto? Yo no puedo criticar tus ideas criticándote a ti personalmente. Eso se ha vuelto ahora la moneda corriente en las discusiones intelectuales y académicas, al grado de Harvard, Juan. Sí. Estos días, cuando acaba de renunciar esta señora Gay, Geraldine Gay, sí. Claudine Gay. Claro, no se hizo esperar. Ella misma escribió su carta de renuncia y desde luego que mencionó el racismo y la misoginia, ¿cierto? En la presión que se estaba ejerciendo contra ella. Porque ahí sí servía a sus propósitos, claro. Pero Juan, tú dijiste que tú en tu ambiente académico no lo veías tanto en el día a día, pero en mi ámbito, que es el del arte y claro, debe ser diferente. Sí, es tremendo. Y a mí, si me permites muy rápido, y los oyentes y Silvio, contar una anécdota muy corta de cuándo fue que esto me golpeó por primera vez o que caí en cuenta de que esto estaba ocurriendo, ¿no? Y la elección de Donald Trump tuvo mucho que ver también con la exacerbación de este celo progresista y este celo woke, ¿no? Pero yo en el 2017 trabajaba en un museo en Nueva York, el Museo de Queens, y yo era como un guía, ¿sí? Entonces yo me paraba en las galerías que casi siempre estaban vacías a esperar a que la gente me hiciera preguntas, ¿no? Y un día contrataron a una chica nueva y que llegó y, bueno, hola, ¿no? Una chica joven. Empezamos a conversar. ¿De color o no? Era de color, no, una chica blanca. Chiquita, bajita, bueno, como tímida, pero bueno, pues normal. Empezamos a conversar en la galería y en esa época, pues todos estábamos pendientes de Trump, de qué cosas iba a hacer Donald Trump, ¿no? Que todos los discursos que daba. Y yo le comenté a ella que acababa de ver un discurso que había dado Donald Trump en Polonia. Y Trump estaba hablando del globalismo, el globalismo y el problema del globalismo. Yo no entendía porque yo estaba más familiarizado con la idea de la globalización, pero no entendía bien qué era esta cosa del globalismo. Pero me llamaba la atención, sin embargo, que un derechista como Donald Trump estuviera hablando de globalismo y los izquierdistas, digamos, de Occupy Wall Street hablaban de globalización, ¿cierto? Claro. Yo estaba sugiriendo un poco que paradoja, ¿verdad? Que esta idea de que el mundo es global y que se debe conectar a los extremos de la derecha y a los extremos de la izquierda les parece chocar. Ella se puso muy brava, Juan. Se puso muy brava que cómo me atrevía yo a comparar esos dos conceptos, que el Donald Trump era terrible. Y yo le dije, sí, yo estoy de acuerdo, Donald Trump es terrible. Y se puso a calentar la cosa. Pero pues a mí me gusta debatir y me gusta hablar. Y yo no le iba claro, y yo simplemente le hice más preguntas sobre esto, pero ella se iba poniendo más y más, digamos, molesta, irritada y no sé qué, hasta que en un punto empezó a llorar.
me dijo, no me siento segura contigo. Microagresión. Sí, pero empezó a llorar. O sea, empezó a llorar y me dijo, ya no quiero hablar contigo. Bueno, la realidad fue que primero me dijo, ya no quiero hablar más contigo. Yo le dije, bueno, está bien, pero el que renuncia al debate pierde el debate. Ah. Y ahí fue que se le aguaron los ojos, se puso a llorar, dijo que no se sentía segura conmigo. Yo, bueno, chao, me fui, la dejé. Al día siguiente, mi jefa del museo me dijo que yo ya no podía, o sea, afortunadamente la jefa era una señora que ya no podía trabajar con esa chica en el mismo turno, que tenían que acomodarnos porque ella había puesto la queja. Vulnerable, sí. Había puesto la queja de que yo la había hecho sentir incómoda, de que la había hecho sentir insegura. Un agresor, macho, blanco. Bueno, yo no soy blanco. No anglosajón, pero... Para nada. No, o sea, aquí nadie me considera blanco. Pero, claro, la señora mi jefa era una señora panameña, ¿sí? De 60 años. O sea, ella se rió de eso. Como, hay cosas de la juventud, ¿no? Y bueno, ahí sí, así quedó. Eso es el 2017, ¿no? Y ya luego eso me siguió ocurriendo en otras formas y fue como la primera vez que me golpeó, como, uy, aquí está pasando otra cosa, ¿no? Estos estudiantes, y además ella me dijo que ella era estudiante de historia, por eso me interesó hablar con ella de esto, ¿no? Se acababa de graduar de historia. Poco después esta chica llegó con el pelo rapado y se cambió el nombre y dijo que era chico y que por favor la llamaran por su nombre que ella era trans, bueno. Entonces ya como era chico, te sentiste... No, yo ya no le volví a hablar, yo le hablaba, yo no le hablaba. Sí, claro, chico le puedo tirar más duro, ¿no? No, peor todavía, porque ahora... Peor aún, claro, más delicado aún, más sí, vulnerable. Y quería mencionar algo que de pronto, esto me parece muy odioso cuando la gente en estos podcasts y conversaciones saca libros y los muestra, pero lo voy a hacer porque soy un snob también, no. Y es porque este libro, mira, este libro se llama The Coddling of the American Mind. Sí. Jonathan Haidt es un académico, ambos, pero Jonathan Haidt es un sociólogo respetado, y ese libro se ha convertido en un bestseller, salió en el 2015, porque describe todo el asunto cuddling en inglés significa como, ¿cómo lo traducirías? Como el abrazo, sí. la suavizar y... suavizar. Sí, exacto. Y es la idea de que están pasando cosas en las universidades donde los estudiantes están siendo demasiado mimados, ¿cierto? Sí. Donde no están siendo expuestos al debate intelectual. Ajá. Y que, por ejemplo, la idea, por ejemplo, de que las ideas que te hacen sentir incómodo te hacen más fuerte, ¿cierto? Lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, aquí es lo contrario, ¿cierto? Entonces no pueden escuchar ciertas cosas, ¿verdad? Porque las consideran violencia. El speech, de pronto... Y es que está fallando todo, sí. Está fallando todo. Sí. La idea de que la universidad tiene que ser un lugar seguro donde yo no puedo sentirme incómodo nunca. Ni vulnerable ante ningún ataque, exacto. Sí, exacto. Claro, estos sociólogos... Se supone que es para formar, ¿no? Se supone que ahí está la paradoja.